Dios les bendiga, amigos y hermanos. ¿Qué tal? Soy el hermano César Soto y mandándoles un cordial saludo a todas las personas que puedan ver este video y muy en especial para mis hermanos en Cristo. Ah, Les mando un abrazo muy especial a todos los miembros de la primera iglesia de Dios en Cristo de la República Mexicana, a los distritos sur, centro y norte. Sean bienvenidos a la Escuela Dominical Express. Ahora tendremos una Escuela Dominical Express. En esta ocasión tendremos la lección número 9 de nuestra guía de Escuela Dominical, para lo cual les voy a invitar ahí que abran su Biblia en el libro de Gálatas. Estaremos estudiando una serie de estudios acerca del libro de Gálatas. Vamos a empezar con el capítulo número 1. Nuestro versículo clave para empezar esta mañana se encuentra ahí en Gálatas 1:9, y el título de nuestra lección es El único y verdadero evangelio. El único y verdadero evangelio. El versículo clave lo vamos a encontrar allí en Gálatas capítulo 1, versículo 9, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por esta hermosa oportunidad, Señor, que nos das de aprovechar estos medios para poder transmitir, Señor, para poder difundir tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta primera Escuela Dominical Express que tendremos, Señor, y sé que será de grande bendición para muchos. Habla nuestras vidas, Señor, y si hubiera alguna persona que aún no te conoce, Señor, que pueda llegar esta palabra bendita, porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que redarguye. Es tu palabra bendita, Señor, la que penetra en nuestros corazones. Haz el efecto en ella, Señor, conforme a tu hermosa voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el único y verdadero evangelio. Ahí tenga su Biblia en el capítulo 1 de Gálatas. Esta iglesia de Gálatas fueron formadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Él tuvo esa hermosa oportunidad de ir a predicar a toda el área de Galacia, y hubo muchos convertidos, gentiles, judíos, en varias localidades, varias ciudades. Sin embargo, pasado el tiempo, él recibe noticias de que ahora un cierto grupo de personas estaban infiltrando doctrinas, añadiéndole al evangelio para salvación. Entonces le es necesario a Pablo, y con gran celo, al ver que la obra de Cristo estaba siendo adulterada, escribirles a toda esa región de Galacia y decirles que algo estaba mal ahí. Entonces, es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Lección número 9, el único y verdadero evangelio. En la introducción a nuestra clase hay una pregunta que dice: ¿es la fe en Cristo todo lo que se requiere para la salvación? En otras palabras, ¿solamente tengo que creer en Jesucristo y seré salvo? Para muchos, esta pregunta es difícil. ¿Por qué? Porque han estado acostumbrados a cierta clase de tradiciones, de doctrinas, de lo que les han enseñado sus padres, que para obtener la salvación tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que abstenerse de esto y abstenerse de otro. Entonces, cuando llega alguien y les dice, solamente es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios,
Créelo que Él murió, que Él resucitó y que Él pagó por tus pecados. ¿Y con eso? Entonces, muchas de las personas de Galacia, cuando él estaba evangelizando esa región, creyeron y se gozaron y fueron libres. Como un día Dios quitó de mí ese pecado y de muchos de nosotros, quitó nuestras cargas. Y dice uno, bueno, con una simple oración y ya te arrepientes y ya tienes la salvación, pues así es. Ya nosotros no tenemos que hacer nada para la obra salvadora. Cristo lo hizo todo. Él pagó un alto precio por eso. Y no fue un precio comprado así simplemente. Dio su vida en expiación, en pago por nuestros pecados. Entonces por eso es que esta pregunta, al introducirse, el expositor dice, ¿es la fe en Cristo todo lo que se requiere para la salvación? Sí, es todo lo que se requiere. No hay otras obras que usted pueda hacer para añadirle a su salvación. Ahorita continuaremos, tal vez usted dirá, bueno, y entonces las buenas obras, claro, las buenas obras son una manifestación después de que usted ha sido salvo. Es algo que viene por medio del Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a leer allí el capítulo 1, versículo 1 de nuestra Biblia en Gálatas. El punto número 1 del expositor que nos trae es advertencia contra los falsos evangelios. Advertencia contra los falsos evangelios. Y hoy en día es importante esto porque también con tantas religiones, tantas sectas que se han levantado, es necesario entender el fundamento de la salvación de Jesucristo por medio de la fe, porque si no vamos a caer en doctrinas y herejías que nos pueden mover. Muy bien, el apóstol Pablo se identifica primeramente ante los Gálatas. Vemos ahí que les dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Allí el apóstol Pablo hace esa credencial diciéndole, yo soy un apóstol, no soy apóstol de hombres, ningún hombre me puso en esta posición, sino solamente Cristo y el Padre. Él fue el que me dio esa autoridad de apostolado. Dice, continuamos, dice, el cual se dio, y todos los hermanos, versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y reitera, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hace su introducción el apóstol e inmediatamente en el versículo 6, vamos a leer ahí, llega al punto, al núcleo de esta carta. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Allí les estaba diciendo, ustedes se han apartado y me sorprende de que lo que les enseñé, de lo que estuvieron gozosos, de los que sintieron su salvación, los que sintieron el perdón de pecados, y les dejé dicho cómo debían comportarse, qué pasos debían seguir, me sorprende ahora de que hayan dejado por otro evangelio. Pero dice,
no que haya otro, sino, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Otras personas que creyeron a Jesucristo como su Salvador, judíos y gentiles. Los gentiles, hermanos, somos todos los que no somos judíos. Todo aquel que no es judío es gentil. No es un insulto, no es una palabrota, no nada. Yo soy gentil, usted es probablemente gentil. Si no es judío, es gentil. Entonces, algunos de los judíos tenían sus tradiciones, tenían lo que era el ritual de la circuncisión, tenían sus días festivos, se abstenían de ciertos alimentos y seguían la ley de Moisés lo más cerca que pudieran. Y cuando llega Pablo a esa área, muchos de los judíos creen en Jesucristo como el Mesías esperado, creen en Jesucristo como su Salvador y empiezan a juntarse con los gentiles, a celebrar ahora a Jesucristo, su Salvador, su Mesías. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, los judíos tenían tan arraigado sus tradiciones, sus leyes, que empiezan a decirle, algunos de ellos, judaizantes, se les decía judaizantes, algunos de ellos empiezan a decirle a los gentiles, bueno, sí, la salvación es buena por medio de la fe. Sin embargo, es necesario también que se circunciden si quieren ser perfectos. Es necesario que guarden las fiestas. Es necesario que guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al evangelio le estaban añadiendo más para el poder de salvación. Entonces el punto número 1 nos dice advertencia contra los falsos evangelios. Hoy en día anda ahí otro que dice el otro testamento, anda un grupo predicando el otro testamento de Jesucristo. Nuestra Biblia está completa. Todo lo que necesitamos saber, todo el poder de Dios viene descrito aquí en la Biblia. Lo que necesitamos, todo el poder de Dios para nuestra salvación, viene aquí en la Biblia. No necesitamos otro evangelio. La Biblia está completa. La Biblia al final, en el libro de Apocalipsis, trae una maldición para aquel que le añade o le quita. Algunas personas han venido con unas tradiciones tan arraigadas en su vida por su familia, por sus ancestros, que incluso después de recibir a Cristo como su Salvador, se reúnen con sus familiares o algo así, y ellos están haciendo alguna fiesta, alguna divinidad que ellos creen, y se involucran y participan en eso, cosa que el Señor Jesucristo de una vez se los quitó y les dio la libertad de no tener que hacer eso. Incluso hay personas que tienen el temor de no participar en alguna promesa, alguna manda que hicieron, un temor de que algo malo les va a acontecer. Cristo, cuando llega a la vida de la persona, te trae completa libertad, te quita de todo eso. Entonces había algunos judaizantes que querían volver a los rudimentos, a esos rudimentos de esclavitud de la ley, a los nuevos creyentes gentiles. Y eso estaba en contra de lo que Pablo les había enseñado. Y se molesta de gran manera Pablo mandándoles esta carta. Entonces, le es necesario
a él, avisarles y decirles, hey, no caigan en este error. Pablo, cuando fue a predicar allí, hermanos, sufrió grande persecución. Cuando llegó, había unas ciudades, Iconio, Listra y Derbe. En Listra, cuando él está predicando de que es solamente por la fe, creer en Jesucristo, y con eso eres salvo, algunos lo rechazaron de tal manera, diciendo, es que tú traes un concepto muy, muy diferente. Lo agarran y lo apedrean, al punto de que pensaron que estaba muerto y lo echan fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Pablo se levanta, se sacude el polvo, la tierra, y continúa predicando. Y como es el poder de Dios, y él era enviado por Dios, él tenía una comisión y una misión que definitivamente llevaba un propósito, y mucha gente fue salva. Bien, no importa si tú eres una persona que aún no has creído en Jesucristo y dices, es que yo hice unas cosas horribles. Hace muchos años cometí muchas cosas malas, anduve en alcoholismo, robando, hice cosas que no quiero ni mencionar. ¿Cómo es posible que ahora venga yo y diga, Señor, perdóname, te recibo en mi corazón, y el Señor me vaya a dar la vida eterna en el cielo? No lo puedo creer. Bueno, ese es el poder de la salvación de Cristo Jesús. Ese es el poder salvador. No hay otro, no hay nada que tú puedas decir, bueno, voy a hacer una manda, irme caminando de rodillas tanto tiempo, voy a abstenerme de comer estos alimentos, voy a golpearme. Hay gente que se golpea para poder sentir ese perdón de sus pecados. Esto en Cristo ya no es, porque Él, esos golpes, ese sacrificio, Él los tomó por nosotros. El único y verdadero evangelio. Entonces Pablo les decía, estoy maravillado de que hayan dejado todo eso que yo les dije. Dice, pero, versículo 8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta palabra anatema quizás para algunos es diferente, es extraña. La palabra anatema, cuando ya se traduce en algunas Biblias, lo traducen sea maldito. Sea maldito. En el Nuevo Testamento solamente viene 5 veces esta palabra. Y estos 2 versículos que acabamos de leer son las últimas 2 veces en la Biblia donde se escucha esta palabra de anatema. En otros lugares, traducido ya a nuestro idioma, y en otros lugares también dice, sea excomulgado. Una persona que empiece a traer otro evangelio, sea excomulgado, sea maldito, sea echado fuera. Entonces, es la importancia de solamente predicar el evangelio de Jesucristo. No hay nada más que le puedan agregar nadie para el poder salvador, salvación, para el poder salvador de Cristo. El único y verdadero evangelio. Esta es nuestra clase. Entonces, dice, pues, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por querer agradar al hombre, hermanos, por querer agradar
a las personas. Creyentes fervientes, creyentes nuevos también, han cedido en su convicción. ¿Qué quiero decir? Que por estar bien con los demás, no hablan el Evangelio de Cristo. Hoy en día se está levantando un movimiento que se le llama ecumenismo. El ecumenismo es la preparación para el gobierno que viene del anticristo. ¿Qué es eso del ecumenismo? El ecumenismo es una asociación de religiones para formar una sola religión, un solo pensar, un solo movimiento religioso, el cual será guiado y liderado por el falso profeta, donde se juntarán el Islam, el budismo, los católicos, los cristianos, etcétera. Va a haber una mezcla de religiones, de las cuales sacarán las filosofías, lo que más les guste, y harán un nuevo movimiento. Ese es el ecumenismo. Entonces Pablo decía: a mí no me interesa agradar a los hombres. Si les caigo mal por hablar del Evangelio, pues allá ellos. A mí lo que me importa es que el Evangelio sea dado sin adulteración. Solamente la sangre de Cristo es la única que puede salvar. A algunos les han dicho: no, es que tienes que interceder y pedirle a otros personajes de la Biblia. Pero Pablo nos dice: no, solamente en Cristo. Sí, hay unos personajes que vienen en la Biblia que hicieron milagros en el nombre de Jesucristo, y algunos que ni siquiera hicieron algún milagro y se les tiene en grande estima. Los tienen como santos, les rezan, les piden a ellos, y ese no es el Evangelio. Entonces nuestra clase de esta mañana nos llama a resistir la hipocresía, que vendría siendo el punto número 2, y el punto número 3, a proclamar la salvación por la fe. Comprobado, aquel hombre que estuvo en la cruz, solamente aquel malhechor que estuvo junto a Jesucristo, solamente dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó, declaró a Jesús como un rey, y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Obtuvo la salvación, fue el único que no fue a la iglesia, nunca leyó la Biblia, nunca hizo una buena obra en su vida. Sin embargo, Dios, aún en esa condición, da de su gracia, la gracia, un regalo que no merecemos, y le otorga el perdón de sus pecados y la entrada al reino de Dios. Si en tu vida has estado cargando ese peso de que es que no me he portado bien este día, me peleé y me voy a quedar, cuando Cristo venga me voy a quedar, algo está pasando en tu vida que no te ha dado esa seguridad de tu salvación, porque tu seguridad de tu salvación está en la sangre de Cristo, no en las buenas obras que tú puedas hacer o en lo bien que te portes en este día. Si has fallado, si quizás no llevas una vida cristiana modelo, ¿quién la lleva? Pero si no la llevas, si no tratas, si te has apartado, solamente arrodíllate y pídele perdón al Señor. Cuantas veces fallemos, el Señor es tan misericordioso que siempre nos va a perdonar. Hermanos, nuestra lección de hoy, dijimos, el único y verdadero evangelio. Nuestro versículo clave, lo vuelvo a repetir, en Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oremos al Señor en esta mañana, dando gracias por esta
Escuela Dominical Express. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. Gracias te damos, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvación de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados, para redimirlos, Señor, para tomarlos en esa cruz con un precio incalculable. Señor, manténnos firmes en este evangelio puro, en esta doctrina, Señor, que tu palabra nos explica. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos que pudieron escuchar esta escuela dominical, que si alguna palabra, Señor, de aquí pueda caer en corazón, en tierra fértil, y que pueda producir fruto al 30, al 60 y al 100%. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y esta fue la lección número 9 de nuestra escuela dominical Express.